Ahí va, ¿ha sido la tubería? Pero ¿cómo voy a hacer yo que va a ser tan líquido esto? ¡Qué asco! Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Decorar tu Casa. Hoy os traemos un vídeo de lo más esperado, la reforma de nuestro balcón. Hace ya unos meses reformamos la otra parte y nos faltaba la parte frontal, que ya la tenemos, así que tenemos todo el conjunto de balcones acabado. Como sabéis, en la anterior reforma hicimos un plano 3D con la página Home by Me, que os dejaremos en sugerencias un vídeo para que podáis hacerlo vosotros mismos. Cuando pensamos en el diseño de este balcón queríamos algo elegante y distinto. Una vez que teníamos ya nuestro plano en 3D y teníamos una idea de lo que queríamos hacer, visitamos la página de Mubak y ahí seleccionamos la cerámica y las baldosas que queríamos para nuestro diseño. Además, gracias a Mubak podéis ganar 100 euros. ¿Cómo lo tienen que hacer, Cristina? Pues es muy simple, solo tienen que darle me gusta a este vídeo y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram porque muy pronto vamos a anunciar un sorteo para que podáis seleccionar las baldosas que queráis y reformar una estancia de vuestra casa. Ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Así estaba nuestro balcón cuando empezamos la reforma. La verdad es que teníamos nuestras dudas de que el resultado final fuera a quedar bien, porque ya veis cómo está, es un auténtico desastre. Lo primero que hicimos fue la barandilla. La hizo mi padre el mismo día que hizo la barandilla del otro balcón. Antes de pintar la barandilla vamos a darle esta imprimación sintética a modo prevención para el óxido. Bueno, esto ya estaría, la verdad es que ha quedado regular porque el pincel no acababa de ir demasiado bien. Antes que nada lo que vamos a hacer es recoger todo esto de aquí y dejar el suelo impecable, porque este suelo lo que tenemos que hacer es impermeabilizarlo y para ello primero tenemos que limpiarlo súper bien. Pero antes de empezar nos vamos a poner crema del sol porque está empezando a hacer una chicharrina aquí que no veas. ¿Cómo voy a hacer yo que va a ser tan líquido esto? Me noto como mantequilla. No. Después de este pequeño imprevisto, ahora sí, empezamos con la reforma. Para impermeabilizar el balcón necesitábamos que estuviera impecable. Mirad todo lo que hemos sacado de moho. Todo esto lo hemos sacado del suelo. Fregamos el suelo con un poco de limpiador anti-moho antes de continuar. Nosotros lo vamos a hacer con impermeabilizante flexible de Weber y su malla de fibra de vidrio. Colocamos la malla para medirla, pero como hacía muchísimo calor, paramos para refrescarnos un poco. Llevábamos un rato trabajando, ¿no? Ahora sí, continuamos poniendo la mezcla del mortero con agua y lo extendemos con una llana. Todo el proceso de impermeabilizar la terraza lo encontraréis en el vídeo que os dejo en sugerencias, donde explicamos el paso a paso. Así, a grosso modo, los pasos que seguimos fueron la limpieza, la colocación de la fibra de vidrio encima del mortero y al día siguiente le dimos una segunda capa. Bueno, pues esto sería ya la segunda mano. Bueno, pues ya tenemos todo el balcón con el mortero ya puestecito. La verdad es que ha sido duro después de 2 meses parados, pero bueno, ya vamos cogiendo un poco el hábito. Ahora nada, limpiarnos bien y nos ducharemos y nos iremos pues a dar un paseo, a comprar algunas plantitas para el balcón. No. ¿Más plantas no? ¿Cómo que no? No, está todo el patio de abajo lleno de plantas. No. A ver, la gracia del balcón también son las plantas, ¿si no? No. ¿Más plantas? No. Al final hemos comprado plantas. No se ha podido resistir, Iván. Estas que hemos cogido, que se llaman Chlorobitum cosmomus, dicen que aguantan bastante bien la calor, así que son perfectas para el hueco donde las queremos poner porque hace bastante calor, ya lo habéis visto. Así que hemos cogido 4 y las pondremos una al lado de la otra y en medio pondremos alguna palmera o alguna cosa así. Empezamos un nuevo día colocando el suelo del pasillo. Estos son los sistemas de nivelación que estamos utilizando, son de Rubin Pro y la verdad es que van súper bien. Esta piececita la colocas dentro del azul y luego con la pistola aprietas y queda perfectamente nivelado. Ha venido por aquí mi padre a echarnos una manilla para ayudarnos a hacer aquella parte de allí, pero resulta que con la mala pata
de que está lloviendo, increíble. Con la calor que hacía ayer y hoy se pone a llover, una pasada. Mira, ahora está saliendo un poco el sol, a ver si mete calorcito. Hostia, me quedo bloqueado, espera. Toma uno. Vamos. El de ella... Joder. A ver, un momento. Toma 3. Nada, que no tenía el día. Para alisar las paredes en esta ocasión vamos a utilizar el de Weber liso, que la verdad es que estamos muy contentos con el mortero cola flexible que utilizamos para el suelo, así que vamos a utilizar este para alisar la pared y dejarla completamente lisa. Para alisar la pared lo primero de todo es comprobar el estado de la misma. Seguidamente la rascamos si fuese necesario. ¡Qué asco! Y aplicamos con una llana el producto. Si os fijáis, ya está prácticamente seco el mortero. Si ponemos el dedo no se marca la huella. Ahora sería el momento de remolinear con una esponja húmeda. Aquí podéis ver la diferencia de la pared con mortero y sin mortero. A la vez que alisábamos la pared íbamos colocando el suelo. Estamos planteando la manera que vamos a colocar el suelo, que tiene toda la pinta de que lo vamos a poner así, siguiendo la misma línea que tenemos en el pasillo. Hemos colocado una cuerda de extremo a extremo de balcón para seguir una línea visual y así ir colocando todo el suelo. En este balcón hay mucho desnivel y lo ideal hubiera sido hacer un planché de cemento, pero como es simplemente una zona de paso no consideramos que sea necesario. Este es el mortero que utilizamos para colocar baldosa sobre baldosa, en este caso lo vamos a hacer baldosa sobre suelo impermeabilizado, y es el gel superadhesivo flexible multiusos, que la verdad es que lo llevamos utilizando desde el principio de la obra y nos ha ido siempre súper bien. Casi se nos olvida colocar el sistema de nivelación, por suerte una vez llevábamos esta nos hemos acordado y lo hemos colocado. Estas de aquí las dejamos ya colocadas para cuando se seque el mortero pues ya estén puestas y ya podamos nivelarlo conjunto con aquella. Tocaba ponerse manos a la obra. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body and she's saying. Por cierto, el padre de Cristina tiene 54 años y está en plena forma. ¿No me creéis? Pues atentos. Looking right back, feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd and on the dance floor with the bass so loud. Making my move through the room like. Tengo que conseguir que se abra un canal de YouTube y nos ponga a todos en forma. Pero bueno, vamos a continuar a lo nuestro. Something in her is dead, but now she has a chance. Este trocito ya casi lo tenemos, mirad, aquí se puede apreciar que hace bajada hacia el desagüe todo esto, así, hacia el desagüe. My hand, baby, dance again. It's your chance, baby, dance Todo lo pido yo. No sé que no viven nunca. Y así de simple quitamos las piezas para nivelar. Tenemos a la Cristina, mirad, está agotada, y por allí tenemos al padre de la Cristina, también agotado ya de poner suelo, pero no se queja tanto. Así que seguimos aquí, ya tenemos todo este lado de aquí. Ánimo Cristina, que ya solo te quedan 5 metros. Muy buenas, estamos otro día más en la reforma. Hoy vamos a terminar de probar el suelo y vamos a empezar a ver qué hacemos con esta pared de aquí.
Este es el trocito que nos falta. Todo esto de aquí hacia la pared, y cuando ya lo tengamos pues ya podremos empezar con la pared. Así Va a que ser difícil porque como la pared está en diagonal así, claro, no está recto, esto hace así una V. Mirad qué finito estamos haciendo. Un día más en la reforma del balcón. Hoy no voy a hablar mucho porque hemos empezado bastante temprano, no queremos despertar a los vecinos. Así que nada, hoy lo que vamos a hacer, aprovechando que todavía no ha salido el sol, vamos a colocar todo esto de baldosas, primero la primera línea, y vamos a coger una central para luego ir hacia allí e ir hacia allí, pero teniendo en cuenta de que vamos a dejar más o menos un metro o así desde aquí hasta la baldosa, y en el otro lado igual. Este es el plano que hicimos, que más o menos queríamos crear algo así. Así es como está por el momento. Hemos medido toda la pared de arriba abajo, y entonces ahora con la guiñola esta, que tiene una especie de tinte o unos polvos que marcan, vamos a marcar de un lado al otro para que nos salga una línea completamente recta, acorde con la parte de arriba del balcón, digamos. En función de esto pues vamos a marcar la parte de abajo para que se vea una línea recta de baldosas. Vamos a colocar un hierro justo donde hemos pasado la guiñola, porque esta parte de aquí, al tener tanto desnivel, es mucho más complicado que estas tengan que sujetar todas las demás que van encima. Entonces, poniendo un hierro que sujete las que van arriba, cuando estas hayan secado colocaremos la parte de abajo, y así evitamos que estas sean las que aguanten las otras y que si se caen pues se descuadren todas las de arriba. Estas baldosas tan bonitas ya las conocéis del anterior balcón. Fueron las que pusimos en el suelo. Recordad que tenéis un 10% de descuento en toda la web de Mubac, con el código promocional Decorar tu casa en mayúsculas y todo junto. ¡Hola! ¡Hola, vecino! ¡Ah! ¡Ah! Quiero recordaros que no somos profesionales, nosotros tenemos otras profesiones. Simplemente somos una pareja que comparte con mucha ilusión las reformas de su casa, con la intención de poderos inspirar, animar o incluso ayudar. Y ya habíamos acabado por fin esta pared casi por completo. Vamos a limpiar el suelo con esta máquina de hidrolimpieza a presión. Allá vamos. ¡Qué limpio! Al día siguiente tocaba acabar la parte inferior, así que me puse manos a la obra. Lo desenchufo. Ahora sí. Terminé de alisar esa pared y una vez se secó, la pinté. Hoy lo que vamos a hacer es quitar todas las piececitas de la pared para empezar mi madre y yo a darle la borada.
Mientras tanto, mi padre va a poner un perfil por aquí. Ahora os voy a enseñar el perfil que vamos a colocar. Hemos comprado unos ángulos que van a ir puestos así. Y entonces lo que haremos será colocar por dentro iluminación LED y se reflejará en la piedra y el ángulo quedará así. Con el quitacementos vamos a darle aquí un poco para acabar de quitar todo esto de aquí. La borada que vamos a utilizar es la misma que usamos abajo, es la de Beber Color y el color va a ser el negro. Lo que vamos a hacer es meterlo en un bote de estos de ketchup, que en uno de los vídeos ya lo dijimos, y vamos a ir poniéndolo, y uno la esparce con el bote y la otra pues la va extendiendo para que quede completamente lisa. Si quieres apoyar nuestro canal, no olvides darle a like a este vídeo. Está haciendo tanto calor que la borada se ha secado en un momento. Queda perfecto. Mientras yo colocaba los zócalos, Iván y mi padre iban cubriendo los muros con las baldosas. No sabemos si poner la borada de este color que es cuero o de este color negro, la borada para este suelo de aquí. La he puesto ahí de color cuero a ver qué tal queda. Todo iba bien, el día estaba saliendo redondo. Hasta que de pronto, picando, rompimos una tubería. Aquí tenéis la clara imagen de la desolación. Por suerte fue fácil de solucionar y seguimos con la reforma. Los muros estos es una pasada el cambio que están dando. Ha quedado muy bien, la verdad es que sin las baldosas se veía muy desproporcionado, no se veía recto. Y gracias a las baldosas y a ponerlas así completamente rectas, pues hemos ganado, ¿no? en que se ve mucho más recto todo. De hecho, esta nos falta todavía por pegar. Buenos días, otro día más en la reforma. Creemos que es el último día, nos quedan 4 tonterías, 4 remates ya para acabar el balcón de aquella zona y vamos a intentar acabarlo hoy. Yo creo que no, Cristina es muy optimista, dice que sí que lo vamos a acabar, pero yo creo que no, que hoy no se acaba porque los remates son lo más complicado, lo que más tiempo te lleva, lo que más cortar piecitas pequeñas y es un poco coñazo. Así que vamos a ello y a ver cómo se nos da. Sí, pero se nos va a dar bien, así que lo vamos a acabar bien. Cada vez veíamos más cerca el final de la reforma, pero sabemos que aún quedaba mucho trabajo bajo ese sol abrasador. Para pegar estos ángulos lo que estamos utilizando es masía de poliuretano, en concreto esta. Y para acabar de limpiarlo lo que utilizamos es Fairy o cualquier jabón de los platos, lo mezclamos con un poquito de agua. El calor era insoportable y el cansancio cada vez se apoderaba más de nosotros. Iván le acaba de dar un mamporrazo y se ha venido abajo todo. Vamos a colocar estos ángulos aquí. Como está muy fea la baldosa, para no pintarla, que no se manche y todo esto, pues colocaremos por aquí estos ángulos. ¡Ay, una abeja! ¡Una abeja!
Le pondremos unas plantas artificiales para no tener que regarlo, porque si lo regáramos se filtraría el agua y caería por aquí, mancharía la pared de esta de aquí detrás. Entonces le pondremos unas así cada cierta distancia artificiales y quedará muy bonito. Ahora era el momento de pintar la barandilla. Lijamos la imprimación y la limpiamos con vinagre para quitar las posibles siliconas. Y empezamos a pintar. Colocamos los perfiles en todas las cantoneras. Mirad las plantas tan bonitas que tenemos para el nuevo balcón. ¿Más plantas? Todas estas van a ir en el nuevo balcón, son nuevas. Algunas las hemos comprado ya un poquito así, regular, pero esto se pone bien enseguida y lo hemos comprado porque bueno, era un poquito más barato. Así que la apoyaremos y ya veréis que esto en nada se recupera. Por aquí tenemos todo el sustrato y además una cosa que está aquí abajo del todo, que ya luego lo veréis, que os lo voy a enseñar. Además tenemos estos maceteros que van a ir en los muros. Como por esta parte es plana, podemos atornillarlo o podemos ponerlo así con alguna cuerda o podemos pegarlo en el suelo, y además aquí en la parte de abajo tienen pues para recoger el agua. Pintábamos con mucha ilusión porque sabemos que cuando empezamos a pintar ya se acerca el final de la reforma. Esto era lo que os quería enseñar, es corteza de pino, lo vamos a poner debajo de las plantas artificiales para que quede decorativo, pero antes las vamos a lavar para que no ensucien la pared. Las he lavado unas cuantas veces, pero tengo mis dudas de si por aquí caerá el agua y manchará la pared. En todo caso, ya os explicaré en uno de los vídeos posteriores a este si nos ha dado buen resultado o si, aunque las hayamos lavado, sigue manchando la pared blanca. Lo hemos pasado por este agujero de aquí para que salga por aquel lado y poderlo enchufar, y ahora lo vamos a pasar por todo el perímetro del perfil. Colocamos la tira LED pegándola dentro del perfil con cinta de doble cara. Estos maceteros tan bonitos que me habéis preguntado muchísimo de dónde son de Nortene, son de pino y la verdad es que son muy bonitos. Los vamos a poner uno seguido del otro, vamos a poner en total 4, y está muy bien porque lleva en el interior un forro geotextil que lo que hace es conservar la madera durante más tiempo. Además, lo que impide es que al regar pues se vaya el sustrato y entonces pues nos enguarre todo el suelo. Estas asas además lo que permiten es transportarla con mucha más facilidad, así que están muy bien. Y ahora tocaba mi parte favorita, la colocación de plantas y los detalles. Estos maceteros favorecen el crecimiento de las plantas, ya que como están un poco elevados, tienen un buen drenaje del agua. Si te gustan las plantas y quieres saber más sobre ellas, no olvides seguir el canal de la Yaya y sus plantas con Cristina y su abuela, donde puedes aprender un montón de consejos y un montón de trucos para el cuidado de las plantas. Le pusimos un poco de corteza, ya que además de ser decorativa, sirve para que al llover el sustrato no salpique la pared. Muy bien, chicos,
Pues ahora sí que sí, ya llega el momento final para ver nuestra transformación. Hemos sudado la gota gorda con esta reforma, hemos tenido un montón de dificultades, pero al fin hemos podido acabarla, así que nada, solo nos queda enseñárosla. Y esta es nuestra transformación. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado este vídeo, que la verdad es que a nosotros nos gusta muchísimo cómo nos ha quedado el resultado final del conjunto de los balcones, y muy pronto enseñaremos otro vídeo explicando un poquito más al detalle todo y veréis el conjunto de los tres cómo ha quedado. Y nada, nosotros nos vamos a descansar un poquito porque creo que nos lo hemos ganado, porque ya hemos acabado por fin todo en las terrazas. ¿Seguro? ¿Empezamos? Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I don't give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you're running. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out. La primera frase, ¿quién la dice? Tú. Ah, y nos faltaba la otra parte, la parte frontal de... Joder. Esa improvisación que te sale siempre súper Vaya. bien. Como sabéis, reformamos... Joder, dando con los ojos. Este balcón está en la otra parte del patio, o sea, ¿cómo digo? Todas sus cerámicas en la página de Mubak, os lo dejamos. Es que te pones nervioso. Por cierto, recordaros que tenéis... Me estaba riendo. Joder. Mubak, solo tenéis que seguir unos pasos. Cristina, ¿cómo lo tienen que hacer? No pegues tanto, grita. ¡Ay, Iván, Dios! Espera, espera. Para que puedas gastarlo en su web y reformar unas... Hostia. ¿Y lo del tío? Vale. Ahora sí, sin más dilación, empezamos. ¿Y por qué no has dicho empezamos? Ay, estaba pensando. Y ahora sí, sin más dilación... Hemos dicho ahora sí y empezamos. No. Vas a saber... Vamos a hablar sobre plantas, huertos y sobre todo lo que tenga que ver con estos temas. Ya, déjame a mí. Sí, que tú lo harás mejor. Buah, te has quedado flipando. Muy bien, muy bien. Vale. Estabais esperando esa... Ah, déjame a mí, porque ya que no arrancas.
Y ahora sí que sí, ya toca el resultado final. Con muchas ganas, con mucha ilusión, aquí os traemos nuestra transformación. Se llama quedar arriba. Vamos chicos, hasta aquí. Ay. No, ya lo digo. No, espera. ¿Qué quiero decir? Hemos sudado la gota gorda. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ahora? ¿Y ahora como con la mano en la cara? ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos? Hasta la próxima.